Continuamos con parte de nuestro programa, con parte de los contenidos que pretendo desarrollar en este curso. En la entrega anterior habíamos tocado o explorado o desarrollado, como que ustedes quieran, la idea de qué es el castigo. Creo que se impone este, otro interrogante que también estimo eh, corre la misma suerte que el primero. Es decir, es un interrogante que no ha sido abordado suficientemente desde los saberes sociales y sí ha tenido de alguna manera explicación, o encontrado ciertas explicaciones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, pero todavía no ha sido suficientemente abordado desde las ciencias sociales, de la misma manera que los interrogantes que vamos a tocar con posterioridad, que es, por ejemplo, cómo se castiga, cómo se manifiesta el castigo, más que nada en las sociedades modernas. Trataremos de hacer una breve reseña de la historia de la penalidad, si nos vamos a concentrar fuertemente en el pasaje de la Edad Media a la modernidad. Pero decía, cómo se aplica el castigo, quién lo aplica, eh, bajo qué parámetros, cómo lo aplica y a quién se lo aplica. Creo que estos últimos interrogantes son los que han tenido gran presencia en el saber penal y básicamente a partir del estudio o de los análisis que se han hecho de la pena por excelencia de la sociedad moderna, que es la pena de prisión. Ahora, ¿por qué se castiga? Es decir, ¿por qué se aplica un sufrimiento a otro? ¿Por qué se le aplica un sufrimiento a otro a quien se le reprocha algo? A otro a quien se lo acusa de haber cometido una falta, por lo general una falta grave. ¿Por qué se lo castiga y no se lo reprocha, o se le llama la atención, o se lo censura de otra manera? ¿Por qué el recurso al castigo? Bueno, acá hay un sinnúmero de explicaciones. Y básicamente la filosofía política, la filosofía moral, ha hablado mucho, mucho de esta cuestión. Fundamentalmente, creo, y esto insisto, coincidiendo con cierto aporte de Garland, las instituciones modernas, tienen la posibilidad de crear su propio régimen o regímenes de verdad. De brindarnos las explicaciones acerca de su propia existencia, y no solo eso, sino que se nos convence de que sin la existencia de esas instituciones, de esas organizaciones burocráticas y de las actividades que ellas despliegan, las sociedades no podrían sobrevivir, se disolverían, entrarían en aquello que sería un caos, pánico, lo que ustedes quieran llamar. De alguna manera esto pasa con el castigo, se dice, hay varias explicaciones o varios fundamentos. Básicamente se dice que si no hay castigo, la sociedad entraría en crisis, y ya cuando digo la sociedad estoy de alguna manera expresándome mal, porque en realidad la sociedad es un término polisémico, o podría considerarse una entelequia, con lo cual, quiero decir, cuando uno dice sociedad dice muchas cosas y al final no dice nada. Creo que en este sentido es más correcto hablar de órdenes sociales. Y en este sentido, insisto, la explicación de que sin el castigo no podríamos vivir en sociedad se ha naturalizado y de alguna manera se acepta acríticamente. Y una de nuestras funciones es precisamente poner en cuestionamiento todo aquello que tiene que ver con las instituciones sociales, con los fenómenos sociales, más con un fenómeno social tan complejo como es el castigo, complejo, heterogéneo como es el castigo, y hay que ponerlo en crisis.
O sea, concretamente, hay que poner en crisis esta idea, o hay que pensar, criticar, cuestionar esta idea de que sin el castigo no podremos vivir en sociedad. Que el castigo es un elemento fundante de nuestras sociedades. Que no podremos vivir sin el castigo. De acá, de alguna manera, la presencia hobbesiana tiene una gran influencia, ¿no? Ustedes recuerdan aquella idea del pacto en el que los hombres realizábamos entre nosotros para salir del estado de naturaleza, que era un estado de guerra de todos contra todos, y que pactábamos entre nosotros para crear ese soberano, que era el Leviatán, el cual nos iba a garantizar la seguridad. Dicho sea de paso, esta teoría, esta postura hobbesiana, ustedes saben que es la legitimante de los estados absolutistas. Pero de alguna manera creo que esto ha penetrado fuertemente en la idea en que sin la institución del castigo viviríamos en un estado salvaje, viviríamos en el salvajismo, y en un estado salvaje sería de guerra de todos contra todos, y no podríamos persistir, no podríamos sobrevivir, y que por eso necesitamos el castigo, y además el castigo que se aplique a través de determinada institucionalidad. Esta idea, insisto, ha sido naturalizada, es aceptada. Considero que quienes provienen del ámbito judicial o los operadores jurídicos no la ponen en crisis, y creo que tenemos material etnográfico, histórico y etnográfico para por lo menos cuestionarla. Sabemos que existieron momentos en la historia de la humanidad y existen momentos en la historia de la humanidad en el cual la institución del castigo no está presente tal cual la conocemos nosotros. Por lo tanto, esta idea que no podremos vivir en sociedad, no podremos vivir como grupo humano sin recurrir a esta instancia del castigo, puede ser puesta en tela de juicio, y en realidad debe ser puesta en tela de juicio, y debe ser criticada. Insisto, de alguna manera, podríamos hablar de 3 o 4 argumentaciones que tienen que ver de por qué se castiga. Bueno, se castiga por castigar, estaríamos en una postura retribucionista, o se castiga porque el castigo tiene determinadas funciones. Estas funciones podrían ser evitar la venganza privada, o bien puede ser prevenir, controlar la delincuencia o administrar la cuestión criminal, puede ser generar efectos disuasivos o disuasorios para que la comunidad organizada no cometa determinadas transgresiones, puede ser con una finalidad, con un propósito de rehabilitación, readaptación, de curación, de expiación, y puede ser con un propósito, ya dije más de 4, con un propósito de neutralización, que puede ser desde la neutralización física temporal o la neutralización total con la propia pérdida de la vida. Ahora bien, acá tenemos que distinguir 2 cosas, o varias cosas. Primero preguntarnos, si no existiese el castigo, no podríamos vivir en sociedad. Podríamos imaginarnos que si mañana el presidente de turno se levanta con la propuesta de abolir el derecho penal, y esa propuesta tiene éxito por parte de los legisladores, y mañana mismo no existe más el derecho penal y el castigo que se administra a través de las instituciones del Estado, uno debería pensar que desde estas posturas saldríamos a matarnos todos contra todos y entraríamos en caos. O sea, uno podría pensar entonces que la gente no mata porque tiene miedo a un castigo. De alguna manera este es el paradigma hobbesiano. Ustedes recordarán que para Hobbes
el poder del soberano se mantenía precisamente en el poder de la espada. El poder de Leviatán se justificaba en el poder de su espada. Por eso cuando la espada del soberano pierde fuerza, pierde eficacia, imagínense el paso que tenemos de Luis XIV en Francia, que fue el rey Sol, o el que dijo, o al que le atribuyen, no sé si lo dijo, el Estado soy yo, pero es un representante del absolutismo monárquico, del Estado absoluto, a Luis XVI, o sea, 150 años después, que pasa por la guillotina, es porque perdió la fuerza de su espada. Piensen de alguna manera en la legitimidad de un sistema de convivencia, de un sistema político, de un sistema de convivencia social, de un orden social en el que se mantiene por el temor que nos provocan los castigos. Piensen qué dinamismo social puede haber, qué potencialidades personales se podrían desarrollar en una sociedad en la cual es temerosa, y piensen de alguna manera que una sociedad temerosa responde, por lo general, a sistemas políticos totalitarios. Se tiene miedo, socialmente se tiene miedo, cuando el régimen político es un régimen despótico o tiránico y no en regímenes a los cuales nosotros aspiramos, que son sistemas democráticos en los cuales de alguna manera lo que pretendemos es la plena satisfacción de todos nuestros derechos que nos corresponden por ser personas y de alguna manera o en definitiva poder pasar de estas ideas que hemos tenido en cuanto a la seguridad, que hemos catalogado la seguridad pública en algún momento con un paradigma, que le hemos pasado por la seguridad ciudadana y que hoy podríamos hablar de la seguridad humana. Insisto, esta idea de que castigamos porque si no, no podríamos vivir en un orden social, o sea, en un orden compartido, con relaciones sociales recíprocas, con expectativas recíprocas, realmente pensarlo de esta manera solo se sostendría bajo un paradigma del terror, un paradigma temeroso, un paradigma de timoratos. Y que además esto está refutado por distintas experiencias, como yo dije en su momento, ya sea en épocas pasadas o también en épocas presentes. La historia y la antropología, ambas disciplinas, nos han dado demasiadas muestras de esto. Yo les pido que revisen. De alguna manera esto está muy presente en el texto de Alejandro Lagia, Hacer sufrir, se los recomiendo. Y este autor abreva de la antropología del siglo XX, pero fundamentalmente del estudio que se hicieron sobre los Nuers, la población africana que estaría en el territorio de Sudán, en principio una sociedad sin Estado, pero también de ciertas producciones que se han hecho, de ciertas producciones antropológicas que se han hecho en el continente americano, fundamentalmente de la mano de Pierre Clastres, que es un antropólogo francés, fallecido muy joven, pero que estuvo en tierras guaraníes, estuvo con los Ayé y estuvo con los Yanomamis en el Amazonas, en los cuales nos está dando cuenta de grupos sociales en los cuales esta idea de que se puede vivir sin la institución del castigo. Del castigo como lo conocemos nosotros, ¿no? Ahora bien, insisto, las respuestas a por qué se castiga fácilmente salen, porque no podremos vivir en sociedad, porque se extendería la venganza privada y hay que limitarla, porque es necesario devolver el mal causado, porque es necesario disuadir de ciertos comportamientos, porque es necesario rehabilitar, reformar, restablecer al individuo dentro de la sociedad, y se hace a través del castigo, paradójicamente, o bien porque es necesario neutralizar a sujetos o actores peligrosos. Llegado a este punto, uno entonces debería preguntarse si efectivamente el castigo lo que canaliza o tiene cierta funcionalidad con el límite de la venganza privada. Y acá de alguna manera creo que entonces corresponde distinguir
qué sería un castigo y qué sería una venganza. Y créeme que las distinciones son muy difusas, son muy porosas. Las diferencias son muy porosas, muy lábiles, muy tenues. Eso, si me permiten, tomando como referencia a un pensador que se llama Nozick, Robert Nozick les plantearía de alguna manera lo siguiente: que el castigo responde a una falta cometida, se fija límites proporcionales a la gravedad del acto, supone lazos impersonales con el autor, no implica una dimensión afectiva y obedece a principios de significación general. En cambio, según este autor, la venganza responde a un daño sufrido, no se plantea límites, establece una relación personal con el autor, pone en juego emociones, obedece a principios de significación singular. Ustedes podrán apreciar que esta distinción no nos conduce muy lejos, ¿no? Que son, creo que más que nada, apreciaciones personales y no tienen puntos de referencia sólidos. Eh, lo cierto es que hay sociedades en las cuales la venganza, el castigo no genera, la ausencia de castigo, perdón, la ausencia de castigo no genera la venganza privada. Hubo y hay sociedades en las cuales el delito de muerte, matar a otra persona, no, no condujo a una respuesta de igual intensidad. Eh, el derecho germano es muy claro en este sentido, en el cual la regla básica era la composición, era el arreglo. Cuando alguien mataba a otra persona, acá entraban distintas variables, variantes, tenía que ver la calidad de la persona, ¿no? Había una estratificación social, tenía que ver a quién se mataba, pero por lo general se reunían los representantes de los clanes y convenían, componían la manera en que se iba a resolver el conflicto. Y no era necesario el castigo. O no siempre era necesario el castigo. No siempre una muerte que conducía a la muerte de otra persona. Eh, Nuestros pueblos originarios nos dan un sinnúmero de muestras de que esto también ha ocurrido y ocurre, pero me gustaría tocar un ejemplo que tal vez sea mucho más gráfico y tiene que ver con el delito más grave en el cual podamos considerar nosotros actualmente, o sea, en nuestra historia civilizatoria, eh, se, se nos pierde de vista que el peor de los delitos en los cuales podemos llegar a incurrir es en el delito de genocidio, ¿no? En el más desvalorado, quiero decir, en el más grave, por sus repercusiones, ¿no? Por la cantidad de bienes jurídicos que afecta al grupo. Bueno, no quiero definir jurídicamente el delito de genocidio, me invito a que ustedes repasen la definición legal de él, pero creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Y si bien, paréntesis, en la historia criminológica, en la historia del derecho penal, en la ciencia del derecho penal, en las ciencias sociales que abordan la cuestión criminal, pareciera que el delito más grave es el delito contra la vida, o sea, darle muerte a otra persona. Todo nuestro sistema, que de alguna manera, si bien tiene un origen en el siglo XII, se estructura fuertemente a partir del siglo XVIII, está pensado en esta idea, que un individuo particular mata a otro, o violenta su libertad sexual, o se apropia de sus bienes, pero está pensado en esa dinámica interpersonal y no hemos, realmente se ha perdido de vista, se ha solapado, soslayado, ya de alguna manera no se le ha prestado atención a los delitos de genocidio, que son, si uno hace un raconto por el siglo XX, que han sido recurrentes en la historia de la humanidad, precisamente en el siglo XX. Y si uno tiene en cuenta esto, los genocidios, las dictaduras, las atrocidades que han pasado en las dictaduras, la ausencia de castigos no implicó la disolución de esas sociedades. Eh, no solo estoy pensando en los vaivenes de la política argentina. Sé que hay chicos y chicas que están viendo estas filmaciones que no pertenecen al país.
eh, a mi país. Pero bueno, el proceso argentino fue ejemplar de alguna manera cuando el gobierno democrático, luego de la dictadura, el gobierno democrático somete a las juntas militares a un juicio ordinario, quiere decir, no fueron enjuiciados por comisiones especiales, sino por la justicia ordinaria y fueron condenados. Luego, las presiones políticas, las presiones de fuerza hicieron que se sancionen dos leyes realmente muy costosas para la historia, para lo que es memoria, verdad y justicia, que fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Lamentablemente, eh, los militares condenados luego fueron indultados por un gobierno democrático, hasta que finalmente esos indultos fueron revisados y empezó una serie de procesos con sus respectivas condenas a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Lo que quiero decir que durante todo ese tiempo, en los cuales la impunidad parecía que iba a triunfar, la sociedad argentina no salió a vengar los afectados directos, ya sea quienes sufrieron en carne propia secuestros, torturas, violaciones, etcétera, etcétera, no salieron a buscar justicia por mano propia, ni sus hijos, ni sus allegados. Y sacando el caso argentino podemos tener eh, en mente el caso uruguayo. En la República Hermana del Uruguay se hizo un plebiscito acerca de si se iban a juzgar los delitos cometidos por los dictadores y no se juzgaron y la sociedad uruguaya no está disuelta y por supuesto en Chile el proceso fue mucho más engorroso porque el dictador Pinochet se aseguró ilegítimamente, por supuesto, no resistiría un análisis en el sistema interamericano de derechos humanos, no resistiría un análisis, pero la banca como senador y la impunidad de por vida no fue jugado él ni ninguno de los que participaron en los delitos de lesa humanidad que se cometieron en suelo chileno, en el hermano país de Chile. Y si uno quiere tener en cuenta el proceso español, la dictadura franquista, eh, que está englobada en la mal llamada Guerra Civil Española, porque en realidad Franco con otros militares, 5 militares más, eh, Queipo del Llano, Molle, etcétera, eh, se levantaron contra un gobierno elegido democráticamente, contra un gobierno republicano, se estableció después el enfrentamiento, que dividió el país en dos realmente, y la dictadura franquista dura desde fines de la década del 30 del siglo pasado hasta los mediados de la década del 70, y fue una dictadura atroz, y los españoles salen de ese proceso a través de un pacto, el pacto de la Moncada, y no hubo juicios, no hubo castigo, y nadie podría decir que el orden social español eh, se, puede ser que se haya fracturado, puede ser que haya tensiones, puede ser un montón de cosas, pero no que se haya disuelto, ni que se haya disgregado la sociedad española. Por lo tanto, creo que hay innumerables ejemplos que nos provienen de la historia, que nos provienen de la antropología, que nos provienen desde nuestra realidad más inmediata, desde nuestro pasado más inmediato, quiero decir, en los cuales esta idea de que sin el castigo entraríamos en procesos de venganzas ilimitadas, eh, sin fin, y por lo tanto pondríamos en riesgo la sociabilidad, la vida social, la vida en conjunto. Eh, Aclarado de alguna manera esa instancia, uno tendría que empezar a revisar las otras funciones que se le han atribuido al castigo. Bueno, eh, se castiga para resocializar. Interesante la idea, ¿no? ¿Cómo es esto de resocializar? Eh, O sea, no, primero ahí ya no estaríamos admitiendo la disidencia de ningún tipo y estaríamos admitiendo que habría sujetos sociales, actores sociales que no tienen el grado de socialización necesario y adecuado para poder interactuar como actores confiables, ¿no?
O sea, son desviados y a esos desviados habría que reformarlos de alguna manera y enseñarles, no sé por qué instancias, no sé cómo sería, realmente desconozco, eh, explicarles cómo es la vida en sociedad, cómo es la vida, cómo adecuarse a este orden social. De la misma manera que se podría decir que el castigo es, se aplica por esto de los efectos disuasorios o disuasivos. Nosotros tendríamos que tener en cuenta o en mente de alguna manera que en las sociedades extremadamente punitivistas o punitivas, quiero decir, para tomar un caso, la situación norteamericana, en la cual varios de los estados tienen pena de muerte, eh, y los índices de encarcelamiento son altísimos, y además la permanencia en prisión es muy extensa, porque tienen niños condenados como adultos, y a su vez adultos mayores de 55, 60 años, donde ahí la población carcelaria siempre disminuye, esas edades no son muy frecuentes, tiene una alta tasa de gente adulta encarcelada, o sea, son países con grandes tasas de encarcelamiento, pero no, eso no tiene un reflejo de alguna manera en las tasas de criminalidad, las tasas delictivas. Este, podemos recordar aquella situación que se daba en la Londres en las que a los que hurtaban, a los que se apropiaban de cosas, se los ahorcaba, se les daba la pena de muerte, y al mismo tiempo en los que esos procesos se llevaban adelante, o sea, el ahorcamiento se llevaba adelante, era donde se producían más delitos contra la propiedad, más hurtos. Y si bien se intentó de alguna manera hacer una explicación psicologicista en el cual quien se estaba, quien hurtaba en esas condiciones, ¿no? Quien hurtaba simultáneamente, que es al momento en que se estaba llevando adelante el ahorcamiento de alguien que también había hurtado, se interpretó que eso sería como una especie de venganza anticipada, porque ese que cometía la infracción sabía que él también iba a terminar en la horca, y en realidad después también se demostró que esos delitos acontecían porque como todo el mundo estaba distraído mirando para arriba era más fácil hurtar o robar. Entonces estas ideas disuasorias de alguna manera también ponen en crisis esta idea de por qué se castiga. Me resisto a pensar que sin la institución del castigo no podríamos vivir en sociedad. Eh, Me resisto a pensar en la necesidad del castigo para poder restablecer, para mantener un orden social, ¿no? Y orden social no lo digo en el sentido conservador ni funcionalista, sino que lo digo orden social como un sistema de expectativas compartidas y un sistema de vínculos entre actores e instituciones. Me resisto a pensar que esto sea así y creo que tengo buenos argumentos que me los está proporcionando la antropología, que me los está proporcionando la historia, que me los está proporcionando las realidades concretas. Por ejemplo, los sistemas de justicia restaurativa que les mencionaba en la reunión, el encuentro audiovisual pasado, también me dan una idea de que los conflictos pueden ser abordados desde desde un carácter no punitivista. Por lo tanto, creo que es posible negar la necesidad del castigo y el porqué del castigo que tan que tanto hemos naturalizado. Por otro lado, tampoco puedo dejar de pensar en el aporte de René Girard, cuando en realidad lo que está hablando, de alguna manera, cuando desarrolla su teoría de la mimesis, de mimetizarse, y de los orígenes de la cultura, la, la presencia de aquella institución tradicional o ancestral, mejor dicho, no tradicional, ancestral, del chivo expiatorio. Eh, René Girard creo que muy agudamente advierte en perdón, advierte
en esa institución del chivo expiatorio, en la cual se señala un, a un sujeto como el causante de todos los males y el malestar social, y todo ese malestar social es descargado sobre ese sujeto al cual obviamente se lo sacrifica, y se lo sacrifica en función de liberar esas tensiones producidas por ese malestar. Dicho de una o de otra manera, todos los males sociales son encarnados en un solo cuerpo, ese cuerpo en una sola figura, esa figura es sacrificada y eso produce un proceso de relajación, y no solo de relajación, sino de cohesión social, y todos nos sentimos liberados y todos nos pudimos sacar de encima al causante de todos los males. A partir de esa idea del chivo expiatorio que nos muestra René Girard, Alejandro Lagia dice que en realidad la penalidad, lo punitivo, el castigo moderno, no viene a reemplazar a la venganza privada, el ejercicio de la venganza privada e ilimitada, sino que es una institución que recrea o que tiene su referencia, su punto de referencia en aquella del chivo expiatorio. Es decir, pensado desde la modernidad, desde las sociedades con Estado, a través del castigo, eh, se vuelca todo el malestar social en una sola figura, en un solo actor, en un solo participante, se lo sacrifica y eso nos libera a todos y nos permite seguir adelante como grupo social. Me parece que es muy aguda la idea de no solo el desarrollo de René Girard, sino la idea de Alejandro Lagia en ese sentido. Insisto, les recomiendo el libro, no solo de Girard, Los orígenes de la cultura, sino el de Alejandro Lagia, que precisamente se llama Hacer sufrir. Y es hacer sufrir porque creo que este autor habla del castigo en todos sus términos. Que el castigo, ¿qué es el castigo? Aplicar un sufrimiento. ¿Y por qué se aplica un sufrimiento? Y bueno, no sabemos por qué se aplica ese sufrimiento. Se aplica porque se aplica, porque lo hemos hecho, porque tradicionalmente, porque hemos condensado tradiciones, experiencias, saberes, rituales, expectativas políticas, etcétera, millones de etcétera. Pero lo cierto es que cuando nos confrontamos a los delitos más graves, a los que nos han afectado como sociedad fuertemente, a los delitos más atroces, que son los delitos de genocidio, y que hemos tenido enfrente dictadores, etcétera, etcétera, a los cuales no se los ha castigado, eh, las sociedades han buscado otras formas de seguir adelante. No sé si mejores, no sé si peores. Eh, la sociedad brasileña, nuestros hermanos brasileños también tienen un tema muy grande, una sociedad atravesada por conflictos raciales y el genocidio de grandes contingentes de personas provenientes de África fueron traídos a la fuerza. Y si uno transita por los estados del noreste de Brasil, más que nada Salvador de Bahía, que es donde desembarcaban los esclavos, y ahí nadie habla del tema de la esclavitud. Eso pasó hace mucho para ellos. Y yo creo que esas cosas no pasan, que esas cosas dejan mella, y esas cosas deberían procesarse, procesarse no jurídicamente, ¿no? Sino que procesarse como sociedad, quiero decir, tratarse como sociedad, procesarse como sociedad. Ahora no creo que la institución del castigo sea de alguna manera necesaria para mantener el orden social. Ni siquiera creo que, si bien hay mucha mitología, extensa mitología en la cual el sacrificio, ese sacrificio que era rellenar, es el fundante de un orden social. Y cuando nos enseñan la mitología griega de esto, ¿no? De estas ideas del delito, del sacrificio, la Biblia misma, ¿no? La transgresión como fundante de un orden social, creo que la instancia del castigo no ha cobrado ribetes o un predominio que no merecería, que merece sí por sus efectos ser tenido en cuenta y como tal, pero que no necesariamente debería ser así. Eh, de alguna manera me parece de que la pregunta de por qué se castiga va a remitir a otro tipo de ámbitos en los cuales, o a otras funcionalidades, mejor dicho, que no tienen que ver con la evolución de los sistemas penales, que no tienen que ver con la evolución de los sistemas políticos,
sino que tienen que ver, bueno, sí, en parte con el desarrollo de los sistemas políticos en cuanto al afianzamiento de determinados poderes, del poder, o sea, el castigo como expresión de poder. Entonces acá sí hay una funcionalidad muy fuerte, una conexión muy fuerte, y creo que de esta manera sí se puede explicar el castigo. Se explica el castigo ¿por qué? Porque estoy ejerciendo poder. Porque creo que no existe nada que se relacione tan claramente con el poder, que es castigar a otra persona, y más castigarla bajo la legitimidad del Estado, por ejemplo, la legitimidad de las fuerzas públicas, de las fuerzas oficiales. Entonces, recuerden que la Carta Magna inglesa, la de 1205 creo, de alguna manera lo que quiso hacer es poner límites a los castigos, ¿no? Al poder del soberano. Y esto también, desde el punto de vista de lo jurídico, empieza queda disimulado, queda soslayado, queda de alguna manera, podríamos decir, en un segundo plano, y empezamos a hablar de cosas que serían supuestas. Eh, pero entonces me parece que si el castigo podría tener cierta explicación de para qué se castiga, bueno, se castiga por ejercicios de poder, para mantener el poder, para conseguir el poder. También creo que, y en esto, después lo vamos a desarrollar con Foucault, como ejercicios de disciplinamiento, no tendría problema en sostenerlo en distintos lugares, y una conexión con el orden económico. Se castiga porque es necesario esa institución para el desarrollo de las formas de las formas de reproducción de la vida material, sea en el formato que sea. ¿Qué quiere decir ser en el formato que sea? Bueno, un orden social basado en la esclavitud va a tener leyes que legitimen la esclavitud y que castiguen aquellas acciones que vayan en contra del sistema esclavista. Un sistema feudal tiene leyes que legitiman las sociedades estratificadas en Estado y condenarán y castigarán aquellas acciones que atenten contra esa estratificación social, y leyes capitalistas, sistemas, perdón, formas de reproducción de la vida material capitalistas, como es el medio que vivimos nosotros, tienen normas que castiguen acciones que vayan en contra del desarrollo del sistema capitalista. Entonces creo que de alguna manera uno puede encontrar, y esto es un trabajo de la sociología, otras funcionalidades, pero que, como podrán apreciar, no tiene nada que ver con aquellas que hemos expresado en su momento, en cuanto, para clasificarlas, las teorías retribucionistas, que después vamos a hablar un poco más, o las posturas utilitaristas, que eran esas de las prevenciones, ya sea generales o especiales, y en sus vertientes positivas o negativas, que las vamos a ver en forma inmediata. Lo que quiero decir que los propósitos, en definitiva, que se establecen de forma manifiesta o se pretenden establecer de forma manifiesta, empiezan a ceder ante otras dimensiones que tal vez sí sean explicativas. Bueno, es posible que lo que dice Alagia, que el castigo, entonces, ¿por qué se castigue? Bueno, porque estamos recreando aquella vieja institución del chivo expiatorio. O es muy posible que se castigue simplemente porque es una forma de afianzar, de conservar el poder o de reproducir el poder. O bien puede ser que se castigue porque es necesario al sistema económico determinado, por eso hice las referencias de la antigüedad, los sistemas esclavistas, pasando por el feudalismo, la sociedad moderna capitalista. De la misma manera que en un capitalismo de Estado podría, o colectivismo, o el socialismo real, para decirlo de muchas maneras, y que ninguno se sienta, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, también existe eh, estas variantes. Entonces, por lo tanto, me parece que la respuesta de ¿y por qué se castiga? Uno primero podría decir, no necesariamente hay que castigar. No necesariamente si, si a la respuesta fácil que nos sale a todos se castiga, porque si no, no habría orden social. Insisto, la historia,
la antropología, la cotidianeidad nos ha mostrado distintas instancias en las que las desviaciones podrían ser censuradas, reprochadas, pero no ameritaban castigo, o no fue posible ejercer el castigo, o no se quiso ejercer el castigo. Y no se olviden que los propios derechos oficiales, y esto creo que es importante para demostrar esta postura, para sostener esta postura, los propios derechos estatales establecen distintos mecanismos para evitar, por los cuales se puede evitar, aun cuando una persona sea declarada culpable, la instancia del castigo, que sea castigada. Estamos hablando del indulto, la amnistía, la prescripción por el paso del tiempo, causas objetivas de punibilidad, excusas absolutorias, son todas cuestiones técnicas, las libertades condicionales, ¿no? Las probation, en las cuales, en definitiva, lo que se hace a una persona que pueda ser declarada culpable. O sea, la probation tiene otras características, no voy a entrar a hablar de eso, sería muy técnico, no es el momento. Pero es el propio derecho en los cuales él nos está diciendo que no necesariamente cuando una persona es declarada culpable de un delito, sí o sí se le tiene que aplicar una sanción, sí o sí se le tiene que castigar. Y esto nos debería entonces hacer pensar mucho más respecto de estas posibles afirmaciones, que no creo que las tengan ustedes, tal vez las he tenido yo, o asumo que las tienen y no las tienen, en cuanto a que cuando se nos pregunta por qué se castiga, y bueno, se remite a que el orden social no podría continuar sin esta institución. Bueno, muchas gracias. Luego continuamos con otros de los temas del programa. Gracias.